Hola, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este curso virtual, Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Sabemos, pues, que desde inicios de la pandemia se frenó las capacitaciones presenciales. Sin embargo, en el Hospital Regional se han preocupado por continuar la enseñanza y la capacitación a través de estos medios. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente hospitalizado. Vamos a dar inicio con nuestra presentación. Nada más me están verificando que se esté compartiendo la pantalla. Sí, sí, señora. ¿Sí lo ven? Sí. 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 Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, vamos a hablar el día de hoy de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Sabemos, pues, que la seguridad para el paciente durante los procesos de atención de salud es prioritaria. Esto nos abre un área de oportunidad. En México, el 2% de los pacientes hospitalizados muere y el 8% padece algún daño a causa de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Sin embargo, se calcula que el 62% de este tipo de eventos adversos son prevenibles, lo que nos plantea un área de oportunidad para brindar atención médica. Ustedes saben que una vez que nosotros ingresamos a las unidades hospitalarias o a las unidades que son transitorias, lo principal es la seguridad del paciente, que es lo que nosotros vamos a abordar en este momento. Dentro de lo que son las acciones esenciales, vamos a ver identificación del paciente, que es el tema que se va a abordar, la comunicación efectiva, seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caídas, registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cultura de seguridad del paciente. El propósito de la identificación del paciente se basa principalmente de identificar en forma confiable a la persona a quien está dirigido el servicio y el procedimiento y o tratamiento. La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Entonces, depende mucho de nuestros cuidados, depende mucho lo que nosotros realicemos para nuestros pacientes. Estos van a dar seguimiento en casa. Debemos de tener una correcta identificación del paciente. Hay pacientes que pueden estar sedados, pueden estar desorientados, pueden estar no del todo alertas. Estos pueden ser cambiados de lugar físicamente, ya sea dentro del mismo establecimiento o puede ser que dentro de lo que es la misma sala. Y hay pacientes que incluso pueden tener condiciones con discapacidad sensorial y que pueden inducir errores en cuanto a la identificación correcta. Por tanto, teniendo una correcta identificación del paciente, podemos tener una práctica segura y vamos a evitar muchos de estos errores que involucran al paciente equivocado. ¿Cuántas veces no somos muy dados y frecuentemente a decir el paciente de la 37, el paciente de la 26, la cama 5, la cama 4, y difícilmente nos involucramos para llamar a nuestros pacientes debidamente? Entonces, imagínense, ya me viera yo viendo una cama bajar por la rampa y decir,
Es que la cama va a ultrasonido, la cama 20 va a ultrasonido. Pues imagínense ver bajar una cama por la rampa. O el 48 va a rayos X. Imagínense ver un número 48. Entonces nosotros no tenemos ni números ni camas, tenemos personas, seres humanos que requieren una correcta identificación. También para la identificación correcta del paciente podemos reducir el riesgo de cometer errores durante un proceso de atención. Por tanto, en cada una de nuestras unidades debemos de tener un sistema de identificación estandarizado. Esto hará que evitemos riesgos innecesarios. La estandarización se puede hacer contextual en cada una de las unidades médicas. Solamente se sugiere cómo realizar esta correcta identificación. Sin embargo, los formatos y los procesos que cada institución lleve serán propias de la misma. Si nosotros no tenemos una correcta identificación del paciente, pues vamos a tener consecuencias que nos pueden llevar desde incidentes menores hasta eventos centinelas, ¿sí? Quizás un incidente menor puede ser cuando nosotros no realizamos una correcta identificación del paciente, aquel paciente que llega el camillero y que nosotros por estar o con exceso de trabajo o por estar distraídas o por estar con múltiples pensamientos, simple y sencillamente entregamos la solicitud, ¿sí? Entregamos esa solicitud y es lo que les digo, podemos entregar 2 al mismo tiempo y decir, el de la 40 va a ultrasonido y el de la 50 va a rayos X. Si el camillero tampoco realiza esta identificación, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a llevarse a los pacientes. Si llega a rayos X y tampoco se hace una verificación correcta de ese paciente, si no se identifica, pues, ¿qué puede pasar? Que al del ultrasonido le tomemos los rayos X y al de los rayos X se le tome el ultrasonido. Podemos tener cuasifallas, ¿sí? Podemos detectar el problema y podemos ocasionar un daño, pero un daño que no nos va a dejar daños irreversibles. Podemos tener esos eventos centinela en donde por administrar un fármaco o una sustancia podemos llegar incluso hasta dar con la muerte del paciente. Por eso es importante la identificación correcta de cada uno de nuestros pacientes. Para la identificación de nuestros pacientes tenemos diversas variantes, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes desconocidos, los recién nacidos. Un paciente desconocido que nos llega principalmente a salas de choque, que lo puede ser traído por Cruz Roja, por familiares que iban pasando, por personas que van pasando, llegan aquí a la unidad. Si nosotros no identificamos cualquier identificación personal en este paciente y no sabemos de quién se trata, pues tenemos de alguna manera que nosotros reconocer e identificar a este paciente en lo que logramos tener la información precisa, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer con estos pacientes? Con los pacientes desconocidos podemos nosotros utilizar en nuestros membretes el sexo del paciente, la hora en que éste llegó. Podemos incluso poner una edad aparente de nuestro paciente y podemos tener algún dato que identifique en qué llegó nuestro paciente. En los recién nacidos sabemos que para identificarlos, en ese momento ellos no cuentan con un nombre, sin embargo nosotros ponemos los datos de la madre, ¿sí? Que son los apellidos de ella. Podemos la hora en que nace el producto y la fecha en que éste nace. ¿En dónde nosotros vamos a tener toda esta información? En los membretes y en los brazaletes de estos pacientes. El proceso de identificación correcta del paciente se define con al menos el uso de 2 datos. ¿Cuáles son estos datos que nosotros podemos utilizar para la identificación correcta de nuestros pacientes? El nombre del paciente, de preferencia sin abreviaturas, ¿sí? Que si se llama José Ramón, pues vamos a poner José Ramón.
la fecha de nacimiento, ¿sí? Indicando día, mes, año, y puede ser un número de identificación. Estos son los datos que nos están solicitando en las acciones esenciales, que por lo menos utilicemos 2 de estos datos para hacer una identificación correcta de nuestro paciente. La identificación confiable se va a realizar a toda aquella persona que recibe un servicio, a toda aquella persona que se le va a realizar algún procedimiento o tratamiento. ¿Cuáles son los datos que nosotros ya no vamos a utilizar como identificación o ya no debemos de utilizar como identificación? Pues la ubicación del paciente, el padecimiento del paciente, la especialidad o la disciplina o el nombre del médico tratante. Esto quiere decir que nosotros también vamos a empezar a trabajar en nuestros registros clínicos, ¿sí? De ahí es donde se viene la mala identificación de un paciente o la incorrecta identificación del paciente, porque es común que nosotros en nuestros registros ponemos el nombre de nuestro paciente, el número de cama, qué diagnóstico tiene, el servicio, que si en el momento que ingresa a urgencias le ponemos urgencias cama 5 o a veces solamente le ponemos cama 5, y al momento que éste ingresa a un área hospitalaria o de hospitalización, es donde nosotros continuamos con eso, ¿sí? El paciente de la 5, cuando el paciente a lo mejor ya no está en la 5. Entonces, el paciente que llegó por dolor abdominal y resulta que tenemos 3 pacientes con dolor abdominal. Entonces, ¿cuál es el paciente que realmente necesita la atención? Tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar esa identificación de nuestro paciente. Debido a que pueden cambiar durante el proceso de atención, lo que aumenta la posibilidad de error que involucra al paciente equivocado, el proceso para identificar a los pacientes se define en colaboración y de manera multidisciplinaria y se implementa antes de los siguientes momentos críticos. Hablando del equipo multidisciplinario, ya les mencionaba yo que no solo enfermería va a realizar esa identificación del paciente. En el equipo multidisciplinario entra la rama médica y paramédica. Los camilleros, ellos tienen también la obligación de identificar a los pacientes. El radiólogo también tiene que realizar esa identificación correcta. Los químicos en laboratorio, todos aquellos involucrados en las instituciones de salud y que van a ofrecer, ya lo decíamos, un servicio o un tratamiento. Entonces, todos debemos de estar involucrados. Incluso, ¿ustedes creen que servirá de algo si nosotros orientamos hasta al operador de ambulancia para identificar a un paciente? ¿Ustedes creen que nosotros podemos lograr eso? ¿Ustedes creen que nosotros podemos orientarlos para hacer eso? ¿Creen que sirva de algo que algún operador de ambulancia de nuestras instituciones deba reconocer, deba saber identificar a nuestros pacientes? Sí. Sí. A ver, quien dijo que sí me puede nada más decir por qué considera importante que incluso hasta el operador de ambulancia debe de identificar a nuestro paciente. Porque ahora sí que como usted lo está mencionando, todos seríamos un equipo. Y también el operador tiene que verificar porque tiene que saber que sea el correcto que se va a llevar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Es correcto. Si el operador de ambulancia pues llega y agarra al paciente, ya les decía yo, podemos intercambiar las referencias, podemos intercambiar las solicitudes. Y ellos en ocasiones llegan y a ellos les dijeron la cama 5, a ellos les dijeron la cama 60, a ellos simplemente les dijeron el paciente que está acostado en medio de la sala. Si ellos no verifican quién es, ellos van a agarrar al paciente y se lo llevan, ¿sí? Ya nos pasó y de repente nos pasa, les comentaba referente a lo que son los servicios de radiología. Pasó que se tenía pues mucho trabajo en esa sala,
había 2 pacientes que al momento se tenían que bajar a un estudio. Ambos pacientes sabían que se les iba a realizar estudio, pero no sabían específicamente qué estudio se les iba a realizar. Se entrega la solicitud al camillero y le dice, el paciente de tal cama va a una colonoscopía, el paciente de tal cama va a un ultrasonido renal. Los dos, uno al lado del otro, el camillero simplemente llega a la sala, agarra al paciente que primero vio, lo sube a la camilla, se lo lleva a consulta externa, llega al consultorio, pasan al paciente a la mesa correspondiente, realizan la colonoscopía y el paciente, afortunadamente, sin complicaciones, regresa a su cama. Entonces, cuando se verifica el estudio que se realizó y el paciente que era, pues ya se le había realizado un procedimiento que no había sido necesario, un procedimiento que ni siquiera era para ese paciente. Entonces, imagínense, quizás en ese momento, si el personal de enfermería le hubiera dicho, el paciente Juan José Pérez, que está en la cama 5, va a pasar a una colonoscopía, y el paciente José Juan Pérez va a pasar a un ultrasonido renal, el que está en la cama 6, pues a lo mejor hasta el camillero hubiera puesto atención, pero si se fijan, enfermería simplemente entrega solicitudes y les dice, estos 2 pacientes van a estudios. El camillero pasa, toma a los pacientes, el primer paciente, y se lo lleva. Llega al consultorio, quien realiza el estudio no pregunta nombres, no revisa solicitud, a él solamente le dicen que va a tener un paciente para colonoscopía, él realiza el procedimiento, termina y se va el paciente. Entonces, si se fijan, todo lo que nosotros pudimos evitar con ese paciente, no había necesidad de realizar ese procedimiento y sin embargo ocurrió. Entonces, durante todos los momentos críticos nosotros debemos de hacer una identificación del paciente. Durante la administración de un medicamento, ¿es usted la señora Juana González Pérez? ¿Es alérgica a algún medicamento? Si es asertivo, si es correcta el paciente, pues adelante, vamos a continuar con la administración de medicamento. Si vamos a aplicar infusiones intravenosas, ¿qué debemos de hacer? Identificar esa solución. Datos generales del paciente, nombre del paciente, fecha de nacimiento del paciente, qué se le va a infundir a esa paciente o a ese paciente, para cuántas horas o para cuánto tiempo se va a infundir ese paciente, a qué velocidad se va a infundir, a qué horas debe de terminar y quién administra esa infusión intravenosa. En todos los hemocomponentes, en todas esas transfusiones, que no sé si a ustedes les ha pasado en sus unidades de salud, que llegan y es muy fácil y les dicen, aquí está para que transfundas al paciente. ¿Sí? El paciente de la cama 13. Y otra vez volvemos otra vez a lo mismo. El paciente de la cama 13. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ocasiones? Por distracción, por múltiples actividades, por lo que ustedes quieran, omitimos esa identificación del paciente y ha pasado que nos dejamos llevar por quien nos entrega ese paquete, por quien nos entrega ese hemocomponente y lo empezamos a transfundir al paciente. ¿Y qué pasa cuando estamos haciendo el registro? Porque a veces ni siquiera el registro realizamos en ese momento. A veces cuando ya se registra el hemocomponente, nos damos cuenta de que no era el paciente al que tenía que yo transfundir. ¿Y ahí qué hacemos? O sea, vean todos esos errores que nosotros podemos llegar a tener y que les digo, nos puede llevar a un evento centinela. Si ese paciente hace una reacción alérgica, si no nos damos cuenta en el momento, todo lo que nosotros podemos provocar. Sin embargo, lo podemos evitar haciendo una identificación correcta. Durante la toma de muestra en los análisis clínicos, quien está en el laboratorio debe de constatar que la solicitud y la etiqueta de esas muestras que ustedes están llevando al laboratorio coincidan.
porque también es frecuente que llegan los pacientes, principalmente en urgencias, llegan múltiples pacientes y por la rapidez, porque hay que poner un acceso periférico, tenemos esa toma de muestras y las colocamos en una cajita, en un espacio, y si alguien más llega y coloca lo mismo, pues debemos de cerciorarnos realmente de quién son esas muestras. También ellos, los químicos, deben de cerciorar que coincidan. Ya les mencionaba yo, los estudios de gabinete, en tanto rayos X, taco, ultrasonido y demás, se debe de poner el estudio que se realiza, la fecha, la hora, la clave del personal que toma ese estudio de gabinete o las iniciales del mismo. El traslado dentro o fuera, ya lo hablábamos, bueno, es importante que también identifiquemos cuál es el paciente que va a salir, tanto dentro de la unidad como fuera de la unidad. En una hemodiálisis, en nuestras sesiones, ahorita en pacientes, les voy a hacer un auge en los pacientes de COVID que requieren de una hemodiálisis. Hay pacientes, pues ustedes saben que ellos están completamente aislados y sabemos los nombres, pero nosotros de afuera no los vemos. Y es lo mismo. Si nosotros hacemos, pásame al de la 17, y si resulta que el paciente que está en la 17, si resulta que el paciente que está en la 18, los dos cuentan con un catéter Majorca y uno de ellos se tiene que bajar hemodiálisis, pero no era el paciente de la 17, desde ahí vamos a sacarlo del área, no lo vamos a trasladar, y si no hacemos esa verificación, pues hasta dónde vamos a llegar con ese paciente. La nutrición también es importante, saber a qué paciente y qué tipo de dieta es la que nosotros le vamos a ofrecer. Durante una vacunación o la aplicación de biológico, también debemos identificar a ese niño, a ese adulto, a ese adolescente, para saber qué biológico le vamos a administrar y si es el correcto el que le corresponde. Dentro de lo que son los procedimientos invasivos o de alto riesgo, indispensable y necesario, y eso no se puede casi decirles que debemos de cometer un error en esos procedimientos invasivos, porque también se ha dado en intervenciones quirúrgicas, ¿sí? No identificamos a nuestros pacientes y a veces se llega a realizar el procedimiento quirúrgico y hasta que finaliza o estamos a la mitad del procedimiento, es cuando nos damos cuenta que ese no era el paciente y no era el procedimiento que se le tenía que hacer. Se han incluso cambiado estudios radiológicos, pacientes de traumatología, que ya están en la cirugía. Cuando ven ese estudio resulta que pues no era el de él y no era la extremidad o no era lo que yo tenía que hacerle. Hay que tener mucho cuidado con esa identificación de paciente. Y en el manejo de cadáveres, recuerden siempre identificar esos cuerpos, esos cadáveres. No se les olvide, no se les pase ponerles las etiquetas correspondientes. Les comento, ha pasado. Han llegado a estar hasta 3 pacientes en anfiteatro y sin identificación. Entonces, de momento para saber pues cuál es cuál, se dificulta. Y cuando llega el familiar, y si son los pacientes que ya ha pasado ahora con la pandemia, que en ocasiones ni siquiera los dejan que los vean, entonces hay que tener mucha precaución en cada uno de estos momentos. Ya les hablaba sobre la estandarización. La estandarización nos habla sobre una tarjeta en la cabecera o pie de cama, importante con todos los datos, nombre, fecha de nacimiento, podemos incluso poner las alergias, debemos de poner la edad, el grupo sanguíneo y factor RH, la escala de valoración del riesgo de caídas. Estos datos, estas identificaciones, debe ser el texto de proporción de 2:1. ¿Qué quiere decir? Que el nombre y la fecha de nacimiento debe de ir más grande la letra que los otros datos complementarios, ¿sí? Esto facilita una correcta identificación. Los brazaletes también debemos de colocar los datos principales y lo que nos hace énfasis, y es lo que estamos hablando ahorita, es
nombre del paciente y la fecha de nacimiento. Siempre se debe de corroborar la información, ¿sí? Y la información se debe de corroborar ya sea con el familiar, ya sea con el propio paciente, si éste nos lo permite, o con los expedientes clínicos de cada uno de ellos. Se recomienda que los brazaletes se coloquen en el miembro torácico derecho. Si este no es posible, pues entonces lo podemos hacer en el otro miembro. Si tampoco es posible, se debe de hacer en los tobillos, pero siempre identificando a nuestros pacientes. Entonces, no se les olvide llevar a cabo nuestras acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y no se les olvide que lo principal es identificar a nuestros pacientes. Si nosotros hacemos una correcta identificación de nuestros pacientes, vamos a evitar miles de errores. Y esa muerte que nos da como estadística del 2%, la podemos prevenir, incluso hasta eliminar esa estadística. Pues hasta aquí hablamos sobre lo que es la identificación correcta de nuestro paciente. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar continuidad con el curso.